sanciones. En definitiva, que sea un proceso integral. Pero también llevamos un mensaje muy claro sobre la necesidad y la urgencia de hacerlo cuanto antes, porque el proceso electoral del 24 y del 25 están encima, y para que sea un proceso competitivo, libre, transparente, hace falta llegar a acuerdos tempranos para que podamos lograr que el ambiente, el clima se pueda generar de esa forma y tener unas elecciones donde los venezolanos puedan elegir un cambio en el momento en que toque votar. ¿Por qué está tan interesado el presidente Petro en el caso de Venezuela? Mira, yo no pudiera responder esa pregunta, debería hacerla él, pero hay temas importantes que están allí. Está la negociación de paz que tiene que ver con el ELN, que sabemos que utiliza a Venezuela como un espacio para actuar con absoluta libertad. Sabemos también que él ha tenido un compromiso y en su discurso una cosa consecuente que tiene que ver con el tema de los derechos humanos y el sistema interamericano de derechos humanos. Y en tercer lugar, ha sido insistente en ese tema, ¿no? Ha sido muy insistente. Y en tercer lugar hay un tema que está muy claro. Para Colombia, el problema de Venezuela es un problema interno, porque son millones de venezolanos que se desplazan. Sí. El flujo migratorio sigue avanzando, sigue aumentando, y es un problema interno que ellos necesitan también ver cómo resolver. Y no va a haber un cambio en términos de regreso de venezolanos que están afuera de Venezuela, si no hay un cambio político y una normalización democrática en el país. Y yo creo que eso no solamente interesa al presidente Petro, interesa a todos los países de la región. Vimos en titulares la semana pasada al presidente Nicolás Maduro diciendo que si no le devolvían, o si no le entregaban, digamos, los 3.200 millones de los que tanto se habla del Acuerdo de México, entonces no volvía a la mesa de negociación. Lo vimos como una exigencia. ¿Cómo lo ves? ¿Una exigencia? ¿Es una excusa? ¿Está en capacidad? Él es el presidente quien va a recibir una maleta con el dinero y lo va a administrar él, sabiendo que Naciones Unidas va a ser el intermediario. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Por qué no se le ha dado el dinero? Lo primero es una excusa. En el acuerdo que firmamos en noviembre en México, establecía claramente que la ejecución de este programa, de ese acuerdo social, no podía frenar el reinicio de las negociaciones políticas. De hecho, se anunciaba que en el mes de diciembre íbamos a estar de nuevo en México, y no ocurrió, sencillamente porque decidieron no volverse a sentar. En segundo lugar, ese es un acuerdo que está firmado y que tiene que cumplirse. Pero obviamente, y ellos lo saben, porque inclusive dentro del acuerdo se establece que la ejecución de este programa y de estos proyectos pueden durar hasta 3 años. Es un proceso progresivo, donde además descongelar bienes que han sido congelados o judicializados por lo que ha ocurrido en Venezuela en términos de violación de derechos humanos y de pérdida de libertad, generan un tiempo y un trabajo que ellos saben perfectamente que estamos haciendo con la mayor diligencia posible. Pero en cuarto lugar, es importante decir, eso no es plata que va a manejar Maduro, eso no es plata que va a manejar el régimen, eso es plata que se va a manejar a través de un fondo de Naciones Unidas que garantiza además mecanismos de veeduría para su transparencia y que es dinero que va a proyectos específicos en beneficio de los venezolanos que tienen años esperando por ser operados en pacientes renales, oncológicos, en temas de educación, en problemas que tienen que ver con la electricidad, con el suministro de agua, es decir, en problemas de los venezolanos. Pero lo que deberíamos rescatar de allí es que fuimos capaces de ponernos de acuerdo, a pesar de las diferencias y la desconfianza que pueden haber, pudimos llegar a un acuerdo donde pusimos el objetivo en el venezolano común. Lo que no es permisible es que se haya frenado o paralizado esa negociación cuando estamos viendo a familias separadas, a gente que se nos está yendo, a madres que conocen a sus hijos o a sus nietos a través de una pantalla de un teléfono, y donde vemos aquí a los venezolanos ganando $5 mensuales, cuando pudiéramos cambiar esta situación generando un clima en el cual podamos tener elecciones libres y libertad económica para progresar en el país. Vamos a tener otro bloque para leer comentarios de la audiencia, pero un minuto antes de ir a la pausa quisiera que me respondiera acerca de la petición de, bueno, no diría de Venezuela, diría del gobierno de Venezuela, pidiendo engavetar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad que se siguen en la Corte Penal Internacional, que de acuerdo con algunos expertos nos han dicho que el derecho internacional público no permite esto, que no es posible, que no es viable, que es una petición imposible. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, que esas son excusas que ponen para tratar de no sentarse en la mesa, siempre además generando una discusión pública que daña un proceso de negociación. Porque una cosa que tiene un proceso de negociación es que no debe ser secreta, pero sí debe ser muy discreta. Y si tú conviertes en términos de opinión pública un debate permanente, amenazando, chantajeando, exigiendo, diciendo que no te vas a sentar, buscando excusas para no hacerlo, lo que estás es reconociendo que no tienes una voluntad política para poder sentarte de verdad a negociar. Y ahí es donde está el meollo de este asunto. Deberíamos dedicarnos más a la búsqueda de un espacio de confianza para ver un acuerdo
que a el debate público, que al final primero los desprestigian más a ellos, que bastante desprestigiados están, pero dañan una oportunidad para el país, que es lo que todos deberíamos pensar que deberíamos aprovechar en este momento. ¿Por parte de ustedes han incumplido los acuerdos de México? Mira, ellos saben perfectamente que lo que hemos firmado, nosotros no solamente lo validamos, sino que hemos hecho todo lo que haya que hacer para que ese fondo se cree, y hemos avanzado muchísimo en eso, y saben que estamos trabajando para que eso se dé. Los que están acostumbrados a no cumplir acuerdos, a incumplirlos permanentemente, a pararse de la mesa, a buscar excusas para no avanzar, es justamente quienes están en Miraflores y quienes ejercen el poder en Venezuela. Valdría la pena preguntarle a nuestra audiencia entonces, ¿quién patea la mesa? Ayúdenos a aclarar esa duda. Son las 7 de la mañana, ya venimos.